La situación en Estados Unidos es tan compleja en torno a los indocumentados o quienes están viviendo de manera irregular en ese país, que llegamos al punto de que otro funcionario público del Partido Demócrata fue arrestado. En las últimas horas, el Contralor de Nueva York se atravesó en el camino de un operativo que estaban adelantando agencias migratorias buscando detener a una persona sin papeles y se lo llevaron a la fuerza. Esta parece ser una actuación ya definitiva, sistemática del gobierno del presidente Donald Trump. Juan Camilo. Ricardo, se trata de Brad Lander, quien actualmente es contralor de la ciudad de Nueva York, pero también candidato demócrata a las primarias para aspirar a la alcaldía de la Gran Manzana. El arresto se produjo en una corte migratoria. Resulta que Lander estaba allí porque estuvo durante la mañana acompañando inmigrantes indocumentados ante sus audiencias en la corte. Fue entonces al final de una de las audiencias cuando no le concedieron un amparo a uno de los indocumentados, que la agencia ICE se encontraba allí, se disponía a detener a este individuo para luego deportarlo. Lander entonces abrazó al sujeto y se aferró fuertemente a él, obstruyendo a los oficiales de ICE, la agencia ICE. Durante unos 40 segundos estuvieron forcejeando. Allí de hecho nuestros usuarios en YouTube y en Ditu pueden ver las imágenes del forcejeo y de cómo los oficiales de ICE se paran por la fuerza, se llevan por un lado al inmigrante indocumentado y por el otro lado reducen al contralor de la ciudad de Nueva York. Finalmente lo separaron. Él constantemente pedía una orden judicial y les decía a los oficiales de ICE que no tienen autoridad para detenerlo, a él, a un ciudadano estadounidense. Así se escuchaba el momento de la captura. Mientras se lo llevaba a la agencia ICE, el contralor decía que no tienen la autoridad de arrestar a un ciudadano estadounidense, pedía garantías, pedía que le presentaran una orden judicial. Lo que se esconde tras fondo es, por un lado, el choque entre el Ejecutivo y miembros del Partido Demócrata. Hace unos días habían detenido por unos pocos minutos al senador por California, Alex Padilla, mientras que interrumpía una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles. Y por el otro lado, lo que se esconde también son las redadas del gobierno Trump. La agencia ICE están yendo a las cortes para literalmente esperar a que salgan los migrantes de cada una de sus comparecencias para detenerlos y llevárselos. Y más que todo ahora tras la orden del presidente Trump hace unos días de reforzar las detenciones para cumplir con los objetivos de cifras de deportación que su gobierno se ha trazado. Todo esto al tiempo en el que hubo contradicciones en materia de su política de redadas, porque recordemos que hace algunos días había dicho primero que se suspendían las redadas en los campos, en los negocios de restaurantes, en la industria hotelera, porque eso estaba afectando a algunos empresarios estadounidenses. Pues días después se reversó esa orden y se le dio la indicación a la agencia ICE de que continuara con las redadas, así fuera en estos campos y en estos restaurantes u hoteles, eso sí, enfocándose en las grandes ciudades manejadas por gobiernos demócratas. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 8:54 minutos. Paola, usted, debo reconocerle, ganó esta apuesta completica sobre el precio del petróleo y la guerra entre Israel e Irán. Usted nos decía, no se disparó el valor del crudo como se disparó en otras guerras, ¿no? Que Grosso decía que no, que sí, que había subido, y Grosso defendiendo la cosa. No, usted nos decía, no, pues la verdad es que no hemos llegado a los niveles de otros tiempos, de la guerra del Golfo Pérsico y demás. Así es, como tampoco sabe que el precio del dólar. En otra época, un gobierno hace un anuncio como el de congelar, saltarse la regla fiscal y se estarían disparando inmediatamente el precio del dólar en Colombia. Tampoco ha pasado. Y el dólar, mire usted que está más o menos relativamente Víctor, ¿qué pasa con el dólar hoy? Como lo está también el petróleo. El dólar está bajando a esta hora, Ricardo, está cayendo 22 pesos, cotización promedio 4.078 pesos, es el dólar más bajo desde marzo de este año. Los mercados mundiales hoy, dentro de los temas importantes a tener presentes, la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre tasas de interés. El dólar en el mundo también ha caído con fuerza, está frente a las principales monedas del planeta en mínimos de 3 años. Pero en Colombia se mantiene por debajo de los 4.100 pesos, no lo veíamos desde mediados de marzo. Les hablaba del petróleo, Paola y Víctor, porque
Los mercados internacionales señalan que el petróleo no se va a disparar así la guerra continúe o se aumente entre Israel e Irán. El valor del petróleo de referencia Brent va a quedar entre 70 y 80 dólares por barril. Silvia Carrasco desde Londres. Ricardo, el crudo Brent ha subido más de un 7% desde el viernes pasado y hoy llegó a cotizarse incluso por encima de los 76 dólares por barril. Ese repunte se debió principalmente al temor de que las hostilidades en curso pudieran interrumpir el suministro desde Oriente Medio, especialmente a través del estrecho de Hormuz, una vía fluvial vital por la que circulan aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de petróleo. El director ejecutivo de la compañía Shell, Wael Sawan, explica así la angustia que vive la industria. Indeed, the last 96 hours have been very concerning, as you say, both for the region, but more. Las últimas 96 horas han sido muy alarmantes, dice, tanto para la región en general como en cuanto a la trayectoria del panorama energético mundial, dadas las incertidumbres e inestabilidades geopolíticas actuales. Todas las miradas están puestas en el estrecho de Hormuz. Si se paraliza esa vía de exportación de crudo, los precios del barril Brent podrían escalar hasta los 120 dólares. Sin embargo, el último informe de la Agencia Internacional de Energía ofrece una perspectiva más matizada. Esta agencia, la AIE, pronostica que la oferta mundial de petróleo va a superar la demanda a lo largo del 2025, lo que va a aumentar los inventarios de petróleo y eso, por lo tanto, llevará a una estabilización de los precios. La AIE destaca que hasta ahora no se ha producido un impacto significativo en los flujos de petróleo iraní. Las perspectivas de la AIE sugieren que al menos que el conflicto se intensifique drásticamente, es probable que los precios se estabilicen entre 70 y 80 dólares el barril en 2025. Para Colombia esto significa que los ingresos por exportaciones podrían mantenerse estables, que es menos probable que el país se beneficie de las ganancias extraordinarias observadas durante crisis petroleras anteriores. Las perspectivas apuntan a que el alza va a presionar la inflación allí en Colombia y en todo el mundo y hará más difícil para Colombia el servicio de la deuda externa, pero que no va a ser suficiente esa alza para desahogar las presiones presupuestarias del país, Ricardo. Habla a esta hora desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está hablando de nuevo en contra de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos. Pendientes de lo que diga el presidente Trump, mientras en Venezuela se agrava la situación de los presos políticos por parte del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es la ONG Foro Penal que cifró en 932 los presos políticos acá en Venezuela en un conteo, en un informe publicado en la red social X en el que consta la liberación reciente de un adolescente que había sido detenido luego de las presidenciales del 2024, pero que a su vez suma 6 detenidos más en comparación con el informe de la semana pasada. Se detalla que en este informe, de este total de detenidos, te repito la cifra, 932, está compuesto por 837 hombres, 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y 4 adolescentes aún están detenidos entre 14 y 18 años de edad. Y aunque la mayoría son civiles, se contabilizan 160 funcionarios militares. El Foro Penal también confirmó, Ricardo, que el número de detenidos con doble nacionalidad se mantiene en 82, sin cambios respecto a la semana pasada, pero de esos 82, al menos 20 serían colombianos o tendrían doble nacionalidad, entre esos la colombiana. Resaltar que desde 2014 esta ONG ha documentado, es decir, desde hace 11 años ha habido 18.420 casos que consideran detenciones políticas. Este informe además ocurre, Ricardo, en el contexto de denuncias de algunos amigos y familiares que señalan que varios economistas han sido detenidos, interrogados y luego liberados, aunque extraoficialmente se asegura que 2 siguen arrestados, esto a pesar de que Fiscalía y tribunales no han dado un reporte oficial. Esto también ocurrió justo después de que la semana pasada el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, exministro de Hugo Chávez, también terminara detenido. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio.